Si la liturgia de la vigilia pascual, incluso en un año como este, en el que la epidemia que estamos padeciendo nos hace afrontar con una mayor pobreza, con una mayor humildad las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa, si incluso en un año como este la liturgia de la vigilia pascual siempre está llena de sentimientos, llena de ritos, llena de cosas que van y que vienen, que se suceden unas a otras, la liturgia del domingo de Pascua es la otra cara de la moneda. La liturgia del domingo de Pascua, de la misa del domingo de resurrección, es una liturgia más reflexiva. Lo que la Iglesia quiere ofrecer todos los fieles. La liturgia del domingo de Pascua es más una reflexión sobre lo que ha sucedido en la noche santa de la resurrección. Viene a ser algo parecido a lo que hacemos en Navidad, cuando después de celebrar la misa de medianoche, la misa del gallo, en la que hay gran cantidad de sentimientos que van surgiendo en nosotros de alegría, de felicidad, la misa del día de Navidad propiamente es una reflexión teológica sobre lo que ha sucedido por la noche. La liturgia del domingo de Pascua es igual. La liturgia del domingo de resurrección lo que quiere es ofrecer una serena reflexión sobre el misterio de la resurrección del Señor que la Iglesia ha celebrado en la noche santa de la Pascua, ha celebrado en la vigilia pascual, incluso en la pobreza de la celebración de este año, que nos pueda parecer sobre todo una pobreza en relación con lo que es habitualmente, merece una reflexión serena como la que la Iglesia hace en el día de la resurrección, en el día en que actuó el Señor. Por eso conviene que también nosotros hagamos ese ejercicio, que también nosotros nos acerquemos a entender cómo ve la Iglesia el día en que actuó el Señor. En este día en que actuó el Señor, en este domingo de Pascua, la Iglesia nos ofrece una mirada desde tres perspectivas, desde tres dimensiones distintas de esta resurrección, de esta nueva vida que el Señor nos ofrece. Nos va a presentar primero el misterio sucedido. Por presentarlo cronológicamente, lo primero que tenemos es el misterio sucedido. ¿Qué ha sucedido históricamente en la resurrección? Esto nos llevará al misterio acogido. Aquellos que reconocen, aquellos que descubren la resurrección del Señor, aquellos que lo ven resucitado ciertamente, ¿qué es lo que han comprendido? ¿Qué es lo que han después predicado? Y esto, lo que ellos predican, nos va a llevar a una tercera dimensión, que es, bien, ¿y cómo se vive eso? Que vosotros, testigos, habéis reconocido y que nos contáis ahora a los cristianos en el año 2020. ¿Cómo se vive esto? Bien, si esto lo llevamos a la liturgia de la palabra de este domingo de resurrección, nos encontraremos con que el misterio sucedido nos es relatado en el Evangelio según San Juan, que es el que se escucha siempre en la misa del domingo de resurrección. Que el misterio acogido nos es expresado por Pedro en la primera lectura de este día, que el misterio vivido lo encontramos en la carta apostólica, en la segunda lectura. Por eso podemos acercarnos, por este orden cronológico, podríamos decir, a la liturgia de la palabra del domingo de resurrección, del domingo de Pascua. En primer lugar, tendríamos que comenzar por el misterio sucedido. Juan 20, versículos 1 al 8, donde se nos relata, cómo los discípulos, Pedro y Juan, a la advertencia de las mujeres, a la advertencia de María, descubren el sepulcro vacío. Aquí, en este relato, encontramos sobre todo una gran insistencia apologética, el deseo de dar a conocer los signos que los testigos descubrieron de la resurrección del Señor. También encontramos la importancia de sus testimonios. María, que va a buscar a los discípulos, Pedro y Juan, que van a dar testimonio de lo que vieron, que van a dar testimonio de lo que creyeron a partir de entonces. Juan en el mismo relato evangélico, Pedro en la primera lectura. Y esto da paso a la atención también a los detalles.
aquellos que no habían entendido, se van a encontrar con gran cantidad de detalles en la tumba vacía que les van a permitir profundizar en el misterio de la resurrección. Por eso, aquí, este hasta entonces no habían entendido, con el que Juan refleja, con el que Juan explica la experiencia que supone para ellos entrar al sepulcro vacío, encontrar que el Señor no estaba allí, que había resucitado. Este no habían entendido es una afirmación de gran importancia. El apóstol a quien Jesús tanto quería no disimula lo más mínimo la ceguera con la que habían vivido. Y esta lección nos anima también a nosotros a renovar nuestra fe. Nos anima también a nosotros a afrontar nuestra fe. Los apóstoles vivieron con Jesús, escucharon de sus labios sus enseñanzas, sus alusiones a su muerte, a su resurrección, y con todo aún no habían entendido. La fe es un camino que se va haciendo de día en día constantemente. Por eso, en realidad, cuando los dos discípulos creen, es cuando ven. Los discípulos son conscientes entonces de que ciertamente lo que el Señor les había dicho ha sucedido. El primer día de la semana, cuando ellos se acercan al sepulcro y lo descubren vacío, se convertirá en el fundamento de la celebración semanal, de la celebración dominical. La semana judía empieza el sábado, el día del descanso del Señor, después de toda la creación. Pero la semana comienza en el primer día, que es cuando ha resucitado el Señor. Demostrar que la obra de Jesús tuvo éxito lo encontramos sobre todo en esa insistencia en el día de la renovación de todas las cosas, en el día en el que todo fue recreado por la Pascua de Cristo. Esto también nosotros nos vemos llamados a acercarnos ya, a llamar a la puerta del Evangelio que escucharemos en el próximo domingo, el segundo domingo del tiempo pascual, cuando Jesús le diga a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Los discípulos se encuentran ante la necesidad de dar testimonio. Ellos son los testigos de la fe. Sin embargo, nosotros somos llamados a creer sin ver. En ese camino de preparación para el bautismo que supone la Cuaresma, los catecúmenos que han sido bautizados en la noche de Pascua tienen que escuchar esto. Ellos han creído sin ver. Ellos ahora son dichosos porque han sido bautizados en la muerte y resurrección del Señor. Y esto que aquellos que han visto han tenido que interiorizar, han tenido que profundizar, es lo que nos lleva a la primera lectura de este primer domingo de Pascua, de este domingo de resurrección. Los discípulos han conocido ciertamente que Cristo ha resucitado. La cosa empezó en Galilea, pero después ellos han acompañado al Señor durante todo el anuncio del reino de Dios, durante todo el anuncio del Evangelio. Por eso, la primera lectura de este domingo de resurrección es el discurso del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el que Pedro llega a la casa de Cornelio para anunciarle la salvación porque así le ha sido revelado. Pedro refiere a Cornelio la visión que él ha tenido, igual que Cornelio a Pedro la suya. Y Pedro se levanta, se pone en pie y ofrece ese testimonio que nosotros escuchamos como primera lectura en este día. Para el jefe de la Iglesia, la visión de Cornelio, su conversión señalan un momento que es crucial para la vida de la Iglesia. Ciertamente, el Espíritu parece indicarle en esa dirección, que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato.
Es decir, que la salvación es algo universal, ofrecida a todos los pueblos, porque Cristo es el Señor de todos los pueblos, el que viene a dar la vida eterna a todos los pueblos. Por eso, Pedro, sin negar algo que él mismo había visto, había expuesto desde el principio en Pentecostés, porque él ya en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, anuncia la salvación para todos los pueblos y que en todas las lenguas se anunciará el Evangelio, ahora puede ciertamente vivirlo, ahora puede ciertamente reconocerlo. Pedro queda marcado por esta experiencia. Esto contará después a la iglesia de Jerusalén en el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, contará después en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque él ha entendido que ciertamente lo que estaba predicando se ha realizado, lo ha experimentado en su propia vida, por eso él es testigo, por eso él es apóstol. El que está llamado a ser testigo ha tenido que tener una experiencia primera de la que ofrecer un testimonio después. No habla por hablar, no son palabras vacías. Este mensaje es un mensaje que nos afecta a todos y tiene este contenido fundamental. Cristo, muerto y resucitado, vive ahora para siempre. Vive ahora para dar vida a todos los que quieran confesar su fe en él. Por eso, la segunda lectura, la lectura apostólica, la de la carta a los colosenses, que podemos elegir como segunda lectura, nos presenta esto. La Pascua es un proceso personal. El acontecimiento histórico da origen a un proceso personal de fe en el Señor. Es una exigencia del bautismo que uno ha recibido después de haber sido sepultados con Cristo en la muerte, vivir una vida nueva, vivir como resucitados. Este es el fundamento de la moral cristiana, la Pascua de Cristo que el cristiano recibe en el don del bautismo. El objetivo de nuestra vida no está aquí, está en el cielo. El objetivo de nuestra vida es la vida eterna de Cristo. Por eso el cristiano ha de vivir en conformidad con lo que es, como un bautizado que ha recibido el Espíritu Santo, el principio de la salvación eterna, que nos hace ser a nosotros el pan de la Pascua, la levadura que tiene que fermentar, que dirá en la carta a los Corintios en la segunda posibilidad de segunda lectura que hay para este día, que tiene que fermentar en la vida eterna. No ha fermentado todavía, tiene que ir fermentando, porque somos una masa nueva, renovada por la inmolación salvadora de Cristo. La Iglesia nos ofrece para cerrar el triduo pascual la oración de las vísperas bautismales. Las vísperas del domingo de Pascua se llaman vísperas bautismales y recogen todo lo que hemos celebrado en estos días, invitándonos a ir a la pila bautismal con una procesión al baptisterio para renovar la fe que ha nacido para nosotros en la Pascua. Ninguno de nosotros podremos ir al baptisterio, a la pila bautismal en este día de resurrección. Sin embargo, sí podremos hacer memoria del bautismo, en el que la resurrección se ha obrado también en nuestra vida, en el que podemos decir ciertamente, como la Iglesia dice, que nos encontramos en la acción del Señor, en el día del Señor. Aprovechemos para rezar estas vísperas bautismales, para hacer promesa también de ir pronto, cuando nos sea posible, al lugar de nuestro bautismo, a dar gracias a Dios por nuestra muerte y resurrección ya realizadas en el misterio. Tengamos presente durante toda esta cincuentena el día en que actuó el Señor, 50 días vividos como uno solo, porque nosotros no estamos hechos para morir, sino para vivir eternamente, contando las hazañas del Señor. Vivamos de esta forma, conscientes de que la muerte ha sido vencida por Cristo, y da paso a la vida eterna en él.